querido Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, que ya valió la contrarreforma eléctrica del 21. Mi querido David, qué gusto platicar contigo. Y sí, efectivamente, hoy estamos viendo la culminación de un proceso ya largo. Hoy la Suprema Corte de Justicia le da justamente la validez a los múltiples amparos que se promovieron precisamente a raíz de esa contrarreforma. Ya es Y de todos totalmente los efectos. definitiva, ¿no? Ya Es una sentencia o en sea, ya firme, ya se acabó el pleito, digamos. Más o menos, hay algunas consecuencias que vale la pena que exploremos, David. Hay algunas donde CFE pensó que ya había ganado y en el camino se terminaron quedando literalmente con la cabeza en la puerta. A ver, bueno, de esto, ¿qué sucede? O sea, ¿qué cambia? Volvemos a la ley del 13. ¿Eso qué significa? Claro que sí. Mira, vale la pena hacer un brevísimo recuento de cómo llegamos aquí y qué significa. Justamente este gran asalto que hizo esa administración contra la generación privada de energía, que empezó con una política de confiabilidad de la CENER, un acuerdo del SENACE, para ir segregando o haciendo hacia atrás de la cola a los generadores privados de energía, particularmente los de energías renovables. Después vimos que estos acuerdos fueron echados para atrás en el 2021 por la Suprema Corte de Justicia por notoriamente inconstitucionales. Acto seguido, sube la apuesta la administración de López Obrador, también la secretaria Nale, y hacen una reforma legal la cual es que estamos ahorita ante estos amparos. Todavía subieron más la apuesta en una reforma constitucional que fue detenida en el 2022 por la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay que decir aquí una cosa bien importante, David, la ley no alcanzó a ser declarada inconstitucional justamente en abril-mayo del 2022 por un conteo bastante creativo de Arturo Saldívar, el que era entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por eso es que la ley, los nuevos participantes que quieran entrar al mercado eléctrico mexicano, lo van a hacer con esa ley, eso es importante decirlo. Pero todos los que habían sacado sus amparos precisamente contra esas Más reformas, de 100, ¿eh? Aproximadamente 104, si mal no recuerdo. Sí, o sea. Para ser exactos. Pero fíjate, un elemento aquí importante es que todos los que estaban anteriores a esta contrarreforma, muchos de ellos se ven beneficiados aunque no hayan hecho esos amparos o bien hayan puesto esos argumentos, porque los amparos simplemente son de alcance general. Y eso significa que para todos los participantes que ya estaban, van a jugar con las reglas anteriores que tienen muchísimas implicaciones para el sistema eléctrico y sobre todo para los excesos de Manuel Bartlett y la CFE. A ver, corrígeme si me equivoco. Lo que la ley del 21 decía, primero CFE se compra a sí misma, después a los que tiene cooptados, que tiene en exclusiva, y después lo demás. Y el esquema del 13 es un esquema en el se tienen que hacer subastas y el que a la misma calidad venda más barato gana, ¿no? Efectivamente, David, esa es una de las consideraciones más importantes y nos lleva precisamente a esto que te decía de estas consecuencias para la CFE. Durante esa administración, especialmente en los últimos 2 años, CFE empezó a construir nuevas centrales eléctricas. Hay que mencionar con total claridad que solamente una central eléctrica en su primera fase, que es la planta de Puerto Peñasco, allá en Sonora, es la única planta que construyó CFE en todo el sexenio. Prácticamente se quedaron sin hacer nada más que acumular una serie de pérdidas. En ese sentido se pusieron a hacer esta construcción de 6 plantas de ciclo combinado de gas natural, pensando que ellos ya tenían garantizado el despacho de la energía, que iban a hacer súper bien y que estaban hasta delante de la fila. Hoy, el revés de la Corte significa que CFE, en este caso su ministro básico, no tiene la obligación de comprarle la energía en exclusiva a la propia CFE y sus plantas. Hoy tiene que pasar por un proceso de subasta eléctrica en un mercado abierto, lo cual tiene la implicación directamente, querido David, de que esto que la secretaria Nal en su momento dijo de que nunca se iban a hacer subastas eléctricas, pues hoy las van a tener que hacer porque de otra forma esas plantas que construyó la CFE van directas a un quebranto económico considerable tanto a la hacienda pública como a la propia CFE. O sea, las plantas que construyó CFE porque ya no iba a haber subastas, pues o se vuelven competitivas o van a quebrar.
Exactamente, o simplemente no tiene a quién venderle la energía. Ellos siempre, el CFE, y aquí lo digo directamente, Manuel Bartlett pensó que construía plantas eléctricas y que las iba a poder despachar. Bueno, la ley vigente dice que no lo puede hacer, que hoy tiene que mandar esas plantas a una subasta y competir contra otros que quieran ofrecer energía más barata a precios más competitivos. Y si no puede ganarles, pues simplemente va a tener que asumir la pérdida. Y son plantas que ya están construidas. Y para darte un monto, David, estamos hablando de más de 35,000 millones de pesos, poco más de 2,000 millones de dólares que estarían prácticamente ahí parados. Oye, a ver, ¿qué significa para el usuario normal, el usuario común, todos los mexicanos, la industria, las personas? Porque lo decía al principio del programa, lo importante no es si CFE es más fuerte o menos fuerte. Lo importante no es quién vende la energía, sino que ésta sea suficiente y a mejor precio y si se puede, que dañe menos el medio ambiente, ¿no? Efectivamente, mira, qué bueno que tocamos ese tema. A la gente normal, digámoslo, en los hogares mexicanos quizá no vean una diferencia, salvo algunos usuarios calificados, que ellos van a poder comprar su energía, ya sea de la CFE. Ahorita con esto que está pasando, se tiene la obligación de empezar a liberar los permisos de interconexión de energías renovables. Si alguien quiere poner una fábrica en México, puede contratar directamente, ya no con la CFE, sino con empresas privadas de electricidad. Ese es uno de los Eso que puntos decían más que era una importantes. tranza. Exactamente. Hoy la Corte le está diciendo que no es ninguna tranza y que se tienen que apegar a eso. Y CFE simplemente da el servicio de la transmisión tal y como lo establece la Constitución mexicana. El punto quizá más importante, David, es que si CFE no se pone bien las pilas, va a tener costos de generación todavía más altos, lo cual significa de que en números redondos significa que los subsidios que le tenemos que aventar a la empresa van a ser considerablemente más altos. Pues entonces, iba a decir criminales. La candidata al gobierno de Veracruz, que ya se fue y le dejó la bronca a Bartlett. Y Bartlett hoy perdieron todo. Sí, hoy perdieron una de sus más fuertes batallas. Esto prácticamente, y en una analogía, aquí se acaba de desintegrar el mito de la soberanía energética, así como también se acaba de desintegrar el fortalecimos a la CFE. Todo el embrollo legal que derivó también en los paneles de controversia con Estados Unidos y Canadá, pues simplemente en vano. Hoy A ver, regresamos al estado eso anteriormente. nos lleva a un punto interesante. Yo creo que acabas de decir un punto muy relevante. Con esto se podría desactivar el panel en el TEMEC, ¿no? Se desactiva una parte, y eso es, quizás también hay que decirlo, esto no es la bala de plata que nos va a quitar todos los problemas, no. Fueron 4 puntos los que nos pidió en este caso Estados Unidos y después se sumó Canadá. El primero y más importante, esto justamente de la iniciativa eléctrica y de cómo no estaban saliendo permisos. Y los permisos han salido a cuentagotas. Segundo, muy importante, tiene que ver con una parte o la exigencia de que Pemex no estaba cumpliendo con la calidad del diésel. Este no se ha resuelto, David, y no se va a resolver. Eso es uno muy importante. Tenemos un tercero acerca de los tratos discriminatorios que se estaban dando a las inversiones privadas. Es a cuentagotas y es donde se ha tratado, sobre todo la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, de ir La secretaria apaciguando más de cool del uno por uno. gabinete. Exactamente, de ir apaciguando de uno por uno, pero no se ha resuelto el problema. Así que obviamente tenemos todavía temas pendientes que eventualmente, yo me atrevo a decirlo, una vez que pasen las elecciones de México y también las de los Estados Unidos en noviembre, veremos finalmente claridad si habrá paneles o no. Mira, yo tengo clarísimo que la misión de Raquel Buenrostro es que no le estallen bajo su guardia. Y parece que eso le va a salir, ¿eh? Es posible, digamos que la estrategia, como alguna vez platicamos ya hace algunos años y apelando a la buena memoria de tu audiencia, es exactamente lo que dijimos hace 2 años, Lleva que 2, sí. esto Es se más, iba a alargar y alargar. desde que llegó Raquel Buenrostro, déjame usar la expresión, jugó canchero, jugar canchero. Y que se Totalmente, acabara el agota el tiempo reloj. y le va saliendo y esta decisión de la Corte va en función de Raquel Buenrostro, así como pierde Nale, que ya, bueno, ahí, cuando pierde Bartlett, gana Raquel Buenrostro, ¿eh? Dentro del Totalmente, propio gobierno. totalmente.
Querido Eso es muy Gonzalo, cierto. siempre es un honor platicar contigo. Te mando un abrazo, amigo. Claro que sí, David, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Nos vemos.